de vuelta aquí en nuestro segundo bloque ya con nuestro invitado de lujo hoy, el doctor Mauricio Cáceres. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá. Realmente un amigo de la casa, un amigo personal porque estamos trabajando hace mucho tiempo con esta visión que tenemos de la transformación digital en salud, doctor. Sí, la verdad que como mencionás, venimos esto más de 5 años. 5 años. Y hoy creo que por fin estamos viendo los frutos de ese trabajo que se inició hace ya un buen tiempo, ¿verdad? Y como decís, entre amigos ya. Sí. Estamos tomamos conocimiento acá desde Visiones Team. Nosotros estamos con una serie de capítulos con respecto a lo que es la transformación digital. Arrancamos con la transformación digital en las empresas, la transformación digital en las escuelas y hoy estamos arrancando por el mes de mayo, una serie de la transformación digital en salud. Y tomamos conocimiento que estás con un software, con un proyecto de transformación digital. Como mencioné en el primer bloque, él es médico y está totalmente abocado a lo que es la transformación digital, doctor. Sí, hoy, como bien decís, estoy llevando adelante uno de los proyectos en los que me involucro, es el de una plataforma de teleconsultas que se llama Clinics. Pero al mismo tiempo, mientras que estoy en ese tipo de proyectos, también formo parte de proyectos de telesalud en el Hospital Central de IPS y hago consultoría para algunos otros proyectos externos. Y desde mi punto de vista, como antes era médico y ahora, bueno, soy más informático médico de alguna forma, es una gran diferencia en mi vida, en las cosas que hoy estoy enfrentando, pero creo que desde mi rol de hoy me suma mucho el haber estado 3 años en las trincheras, trabajando en los hospitales, viendo cómo son las urgencias, los flujos de trabajo, o sea, comprender verdaderamente cómo piensa un médico, un enfermero todo lo que es la actividad asistencial. A mí me ayuda muchísimo para proyectar cuáles son los procesos que tengo que plasmar en las herramientas tecnológicas que tienen que sumar, acompañar y no entorpecer el trabajo de todo el personal de salud, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, más o menos va por ahí la mano de este proyecto que hoy estamos encarando, donde nos pusimos a desarrollar una plataforma de teleconsulta. La idea nació en el 2021 con la pandemia. Durante el encierro teníamos pacientes que querían consultar con sus médicos y médicos que no podían atender a los pacientes. Entonces iniciamos con un proyecto piloto usando herramientas abiertas primeramente y ahí pudimos medir que verdaderamente los médicos estaban abiertos a aprender a usar nuevas tecnologías y los pacientes estaban muy ansiosos por comunicarse con sus médicos. Por lo tanto, ellos verdaderamente ahí rompieron esa barrera de la tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en el país puedo decir con certeza de que en ningún hospital, en ninguna casa de formación médica nos enseñan a usar historias clínicas electrónicas, tampoco nos enseñan acerca de procesos de digitalización o habilidades tan fundamentales como la comunicación. Y todo eso hace que la transformación digital para nosotros hoy sea más difícil. Uh-huh. Es aún mayor el reto por esa falta de cimientos. Es decir, nosotros tenemos que no solo dar una herramienta que sea fácilmente utilizable por los usuarios, sino que también tenemos que enseñar, culturizar y romper un montón de paradigmas para que se cierre el círculo entre la transformación que tanto queremos, ¿verdad? Gestionar ese cambio, ¿no? Ese cambio de paradigma. En terreno, en cada hospital, gestionar ese cambio es, digamos, la clave de este proceso de transformación. ¿Cómo se siente el personal de Blanco con respecto a eso? Porque no recibió esa, mismo dijiste, o sea, en la formación en sí no se recibe, pero hoy vos tenés que dar de lo que no recibiste, entonces cuesta un montón de cosas y
Recuerdo así frases, mientras él estaba contando, recuerdo frases como: es más fácil que un médico se vuelva informático que un informático se vuelva médico, por ejemplo, ¿verdad? Siempre nos decían eso. Y bueno, hoy vemos, sería nuestro primer médico. Estás terminando tu maestría, ¿no? Sí, estoy en proceso de elaboración de mi tesis, así que ese es el nuevo reto para mí, terminar y presentar y defender finalmente. Es una maestría en informática en salud que está en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Sí, tal cual. Eso fue algo que a mí me construyó muchísimo como profesional y pude no solo aprender de nuevas cuestiones que antes verdaderamente no manejaba, como base de datos, cómo es un proceso de creación de software, sistemas de información, cómo se estructura, flujos de atención y la gestión no solo del cambio, sino de la gestión hospitalaria en general. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje y a la vez hice amigos que son gente que hoy está bastante bien posicionada en la industria en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Entonces formar ese nexo con ellos a mí me ayuda muchísimo y hoy son personas a las que yo sin problema puedo acudir, preguntar cosas, disipar dudas, pedir recomendaciones, y creo que no solo por eso hablo de lo que para mí significó como un pilar de educación, sino también las personas que conocí me suman hoy muchísimo. Te conectaste a otras personas que tenían una visión similar a la tuya. Similar, y verdaderamente hasta a veces es envidiable lo que ellos ya están haciendo, porque los países de la región han empezado a transitar este camino hace 10, 20 años y hoy están bastante más avanzados que nosotros. Entonces a veces a mí personalmente me da como un poco de celos eso, ¿verdad? Sí. Pero me sirve a la vez de inspiración porque es algo a lo que yo apunto, y bueno, en esos días cuando las cosas son difíciles pienso en que nosotros vamos a estar ahí pronto, ¿verdad? Sí, yo creo también, o sea, soy bastante, digamos, mujer de fe, que digo que no es, que todo es una oportunidad, ¿verdad? O sea, que no por el hecho que nosotros empecemos más tarde significa que vamos a tardar en llegar, ni que vamos a llevar ese mismo tiempo. Nos pasó a nosotros en el tema de informática, digamos, en el área más, digamos, la escuela digital y todo eso, notamos que Uruguay empezó hace años atrás. Bueno, también en salud Uruguay empezó hace años atrás, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ellos no lograron lo que nosotros logramos en la primera, digamos, en la primera implementación de las escuelas conectadas. No lograron la apropiación de lo que nosotros logramos. Ellos lo hicieron en 5 años lo que nosotros hicimos en 1 año. O sea, las metodologías ágiles existen hoy también, cosa que no existía hace 10 años. Entonces eso ayuda bastante, porque además tenés metodologías ya probadas en donde te ayudan. En cambio ellos probaban una cosa, probaban otra cosa. Entonces ahí es en donde nosotros, esa capacidad de aprender a desaprender y volver a aprender otras cosas, es lo que nos va a permitir hacer el salto o seguir caminando paso a paso como ellos detrás de ellos, ¿no? Sí, siempre los procesos son dinámicos y sí, bueno, hay que acoplarse a ellos. En ese sentido, creo que lo que nosotros estamos haciendo hoy en Clinics, ¿verdad?, va mucho de la mano con eso de acelerar los procesos. Porque nosotros hoy tenemos, por un lado, un público que es el paciente y por otro lado, el profesional de blanco. Entonces tenemos dos grandes frentes de batalla, ¿verdad? Tenemos que, con lo difícil que es, tenemos que lograr que el paciente baje la aplicación, la instale y la pueda utilizar de forma fácil, con una interfaz amigable, con un flujo bien sencillo, pero a la vez tenemos que ofrecerles a ellos también una oferta, digamos, de servicios de salud que sea atractivo para ellos, ¿verdad? Y a eso sumar seguridad de la información, algo nuevo que nosotros estamos sumando en Paraguay, digo nuevo,
que es empoderar al paciente con su historia clínica, ¿verdad? Nosotros somos fieles creyentes de que la atención tiene que estar centrada en el paciente y para ello el paciente tiene que poder acceder a todas sus notas clínicas, a sus prescripciones, a sus certificados de salud y todo tiene que estar disponible para ellos cuando ellos quieran, para compartirlo con quien ellos quieran, ¿verdad? Hoy probablemente vos y yo no podamos acceder a nuestro historial médico de manera fácil y creo que eso colabora a la desinformación, es decir, capaz vos no tenés hoy una comprensión entera o completa de tu situación de salud porque no podés siquiera leer qué es lo que la gente te pone como un diagnóstico o que te han medicado con anterioridad. Entonces, no tener esa información para mí hoy juega en contra, ¿verdad? Y nosotros tratamos de ir por el lado contrario, o sea, nosotros queremos que los pacientes sean partícipes de su salud y por eso sumamos ese tipo de accesibilidad para el paciente, ¿verdad? Por el lado del paciente. ¿Y quiénes son nosotros, doctor? ¿Quiénes son nosotros? ¿Hay más médicos con esa visión que tenés? Porque, sinceramente, o sea, habló de que empoderar al paciente con su historial clínico. Y a mí me tocó varias veces, yo soy mamá de 3 hijos. El pediatra no me quiere dar los datos de mis hijos. Y son mis hijos. O sea, y no, pero él dice son mis datos, no, son los datos de mis hijos. Entonces, hay más médicos, necesitamos que esa visión que tenés, multiplicar en médicos, obviamente lo joven que sos te da más oportunidades para tener esa apertura con ese pensamiento, pero hay toda una teoría con respecto de los datos de quién son. Nosotros sabemos. Bueno, yo formo parte también de la Sociedad de Informática en Salud. Nosotros sabemos que los datos son nuestros, son de las personas, es del individuo, en este caso sea paciente o sea médico, pero hay más médicos. ¿Quiénes son nosotros en Clinics? ¿Cuántos son? Ok, no, y nosotros como fundadores somos 3, 2 de ellos somos médicos y luego tenemos otra persona que está encargada de la parte de tecnología. Ahora bien, esta otra persona que se llama Natasha Brown, ella fue mi compañera de facultad, pero luego fue a hacer su residencia a Suecia. Entonces, ella absorbió toda la cultura, digamos, de Suecia y para ellos los datos son del paciente. Entonces, nosotros compartimos esa visión y tratamos de trasladar eso, de hecho que no hay otra opción, a los profesionales que se suman a usar nuestra plataforma, porque hoy nosotros le condicionamos explícitamente al paciente, le decimos, mira, digo al médico, todo lo que vos escribas en tu historial va a recibir el paciente, o sea, la información es de él, no hay manera de que nosotros podamos esconder el diagnóstico, la acotación médica, la anotación, la evolución o la prescripción, porque nosotros creemos que el paciente tiene que tener ese acceso. Entonces, es justamente parte de esa transformación, ¿verdad? Donde la transformación digital, lo digital es la herramienta tecnológica, pero mucha gente se olvida de la transformación que es más de la parte sociocultural, ¿verdad? Y justamente hoy acá es un problema o un gran reto en realidad, porque tenemos que educarle al médico con nuestra filosofía, que es justamente los datos son del paciente y él tiene derecho a revisar eso. Y bueno, es parte de justamente un proceso de inducción que nosotros tenemos con los nuevos profesionales donde le enseñamos un montón de cosas y dentro de eso está esa cultura de la apertura de la información para el paciente. Sí, o sea, la democratización de los datos, ¿no? O sea, democratizar a que esos datos son del individuo respetando, o sea, su espacio, él lo puede compartir con quien sea, con otro médico inclusive, claro, ¿verdad? Porque lo puede hacerlo así. ¿Y qué tal bueno, eso voy a preguntarte en el siguiente bloque, sobre la resistencia a ese cambio de paradigma que, cómo se trabaja, cómo trabajan ustedes en la implementación de su sistema la resistencia al cambio, porque dijeron para los dos, para el usuario final, que es el paciente, ¿verdad? Pero también el médico es un usuario. Entonces, ¿dónde ven ustedes más resistencia al cambio de este nuevo paradigma? Entonces, con esta preguntita nos vamos al siguiente bloque y seguimos hablando más de clinics, transformación digital y gestión del cambio. ¿Está bien?
Buenísimo. Bueno, nos vamos a un cortecito y ya volvemos y vamos a seguir hablando de este tema que es todo un esquema nuevo de trabajo, de implementación de sistemas, muy diferente a lo que estuvimos viendo anteriormente. Estuvimos viendo lo que eran la transformación digital directamente, la transformación digital en las empresas y la transformación digital en las escuelas. Ahora, la transformación digital en salud. Y ahí es todo un esquema de trabajo diferente. Así es que nos vamos y ya volvemos.